Buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo de cuándo puedan ver este video. Les saluda el Temoc y el Checo Sergio. en lo que es nuestro primer video de nuestro canal, el Aguizote MX, donde queremos presentarles algunos temas de reflexión de nuestro agrado y que esperamos que sean también de ustedes para tenerlos conversando, tenerlos siempre en discusión, ¿verdad? Hace un tiempo habíamos observado algo, lo que llamamos el vasallaje cultural, y con ello la pérdida de la identidad nacional. Yo recuerdo que en tiempos de la secundaria los maestros se quejaban de todo lo que llegaba del extranjero, las caricaturas y las imágenes que pues nos hacían ir poco a poco modificando nuestra forma de ser, nuestro estilo propio de cada región en México y en el mundo entero. También hemos podido observar, estimados amigos, que a consecuencia de esta invasión cultural, pues ya mucho del idioma español se está marginando. Ahora, por ejemplo, yo llego a un restaurante y le digo a la señora, oiga, pues sírvame un menudo que no esté muy ceboso, y me dice, un menudo light. Pues bueno, un menudo light. Ahora nos dicen también, voy a ir a cambiarle las tires al coche, y nos dicen, por ejemplo, este muchacho que trabaja aquí es un office boy, y tantos anglismos que nos están cayendo que hasta siento que tarde que temprano estaré ya viejo, pero voy a ver casi sustituido al idioma español. ¿Usted ha visto algo así o nada más yo lo he notado? Pues los idiomas finalmente son dinámicos y están recibiendo influencia de otros idiomas. Entonces, cuando una cultura, como ha ocurrido con la cultura de Estados Unidos, empieza a ser dominante, la cultura dominada retoma ese tipo de términos que pues nos suenan impropios, y entonces nos provoca un cierto rechazo. Muchas veces se asimilan. Eso es de alguna manera natural. Yo antes escuchaba, voy a comprarme una torta. Ahora es, vamos a ir al lunch, a un lunch. Vamos a ir a un break, a un coffee break. Y cuestiones así que no sé si estén bien o estén mal, pero están sucediendo, y como le digo, a mí se me figura que antes de que yo muera de viejo, ya veré casi sustituido al idioma español aquí por el inglés. Esa forma era lo que le llaman el mensaje subliminal, ¿no, don Sergio? Bueno, hay distintas formas. En los años 70 hubo un comunicador llamado Armand Matelar, sudamericano él, que se puso a estudiar precisamente cuál es la influencia de la cultura multinacional hacia nuestros países latinoamericanos, a través de dos libros que él publicó, uno llamado La cultura como empresa multinacional y el otro que se llama Para leer al Pato Donald. En esos documentos, esos libros, reflexionaba él precisamente cómo se ha ido dando esa forma de penetrar la cultura dominante norteamericana o estadounidense hacia la cultura latina, utilizando formas hasta cierto punto inocentes, como es el cómic, las historietas dirigidas a niños y jóvenes. La semana anterior, el presidente de la República informó sobre la reedición de 21 títulos que se van a distribuir en todo el país, de libros de interés, unos clásicos. Entre ellos destacan Tomochi,
de Heriberto Frías, que trata sobre un pueblo que se rebeló en la época de Porfirio Díaz. Otro es el clásico de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Otro se refiere a un estudio que hizo Luis González y González, que se llama Pueblo en Vilo. Y el que puede ser muy interesante, ese ya se me olvidó. La sombra del cabello. La sombra del cabello. No importa. Hasta hay una película, pero es más bonito el libro porque al estarlo leyendo nos transporta con nuestra propia imaginación hasta el mismo lugar y hasta el mismo momento de todos los acontecimientos. Y como hablábamos, vamos a retomar nuestra identidad como mexicanos, como buenos compatriotas, a que no nada más conozcamos al Caballero de las Sombras, sino ahora que conozcamos también a nuestros héroes nacionales, a nuestros escritores. Creo que es una buena aportación en esta ocasión para todos, el público en general. Pero que tienen algo muy oculto. Yo, por ejemplo, me acuerdo, y ahora protesto, de que yo veía que nos vestían de ratas, de alimañas con Spiri González, y que él cruzaba la frontera a robar el queso. Cosa con la que yo después, tarde o temprano, entendí y empecé a protestar, si acaso en el silencio, pero acá entre compañeros a comentarlo. Y veía eso y me causaba desagrado. También le causaba desagrado de aquel lado, porque decían que entrábamos y les robábamos sus pertenencias. Veía, por ejemplo, caricaturas donde, en una que se llama Mask, los que tengan mi edad la recordarán, y los que no podrán investigarla, donde el malo tenía el aspecto de algo así como Saddam Hussein. Caricaturas con la Pantera Rosa, donde se retratan ellos a sí mismos que pueden portar armas y dispararlas. Caricaturas que tienen aspecto de inocencia, pero por ejemplo, la oveja Sheep, que salía en el canal Cartoon Network, donde la perseguía un general, que si lo observamos bien, pues son las facciones propias del general italiano, el duque Benito Mussolini. O que sale un oso entorpecido, un oso torpe en un monociclo, y lo gobierna un cerebro muy inteligente, pero ese oso asemeja en cierta forma lo que es la representación del Soviet Supremo. Caricaturas y series animadas que instaban a la burla, al odio. Por ejemplo, en la serie El Superagente 86, donde todos éramos o somos tontos, feos, malos, nada más eran guapos y bellos y buenos e inteligentes. Pues la gente de Estados Unidos, lo veíamos en la isla de Gilligan, cuando aún en la soledad y en las penurias de un naufragio, pues había una clase poderosa, una clase burguesa empresarial que todo lo tenía y tenía comodidades. Y lo veíamos también en la familia Adams, que hasta tenían un montón de tesoros provenientes de cualquier parte del mundo, y armas nuevamente, saberse retratar, mientras que toda la demás gente en todo el mundo, al voltearse a ver nuevamente, pues no se podía identificar con ellos, porque pues estábamos siempre presos de las eternas vías de desarrollo. Usted recordará, don Sergio, cuando Fidel Castro dijo, pregúntenle a un niño mexicano sobre sus héroes, y se pierde la respuesta, ¿no? Claro, sí, fue muy sonado el caso de un comentario que hizo Fidel Castro Ruz, el presidente de Cuba en su momento, sobre cómo había penetrado, cuál era el grado de penetración de esta cultura estadounidense hacia la cultura mexicana, a tal grado que los niños, al preguntarles ¿quién era Mickey Mouse? quiénes eran sus
sus héroes nacionales sí, al revés. no atinaban Ujú, a darle nombre a ningún héroe. ujú, En tanto que si se les hacía la pregunta respecto a personajes de los cómics e historietas, podían dar una gran cantidad de nombres. ujú. Entonces, Y de inmediato respondían. eso era eso era una manera de ver precisamente esta forma de penetración. Ujú, Eso incluso en su momento también causó una indignación en ciertos sectores de la sociedad mexicana, porque pues se molestaban que un presidente de otro país estuviera haciendo ese tipo de comentarios, pero era una realidad, es una realidad Es todavía. una realidad todavía hoy en día. Yo me he topado con niños que al ver las imágenes de personajes de nuestra historia antigua los confundan entre personajes de artistas como Cantinflas, como alguno de ellos, y se han equivocado. Es ahí pues el error grave que estamos padeciendo. Así es. Y también lo observaba después en México, pues al irse fogueando entre unos y otros. También en películas, por ejemplo, había una película que era El Club de Señoritas, ¿usted la recuerda? Con Joaquín Pardavé, Oscar Pulido, con Ninón Sevilla, en donde las mujeres tenían un club, un grupo social donde peleaban los derechos de la mujer, pero hacían sátira de ellas y hacían sátira, parece, se me figura, con el himno La Internacional, porque ellas tenían un himno, nada más que ahí se jugaba sátira. Y lo mismo cuando Tintán se expresaba de una forma despectiva, peyorativa a una persona gritándole indio nahuatlaca. Así es. Eso también lo observé y es lo que deberíamos de empezar a cambiar todas las personas. Sin embargo, no todo es negativo, tampoco no podemos ver solo el aspecto negativo. Hay culturas, todas las culturas son respetables, todas. Hay elementos muy rescatables. Sí, bastante rescatables redimibles. Y positivos de los propios estadounidenses, como son películas, libros, toda la tecnología, gran parte de la tecnología. Entonces no es algo absolutamente negativo. De acuerdo, estoy en la valoración siempre hay que ver los aspectos positivos que nos han engrandecido como una cultura universal. Ahí le voy a dar la razón, nada más que ahora sí hay que saber discernir entre lo que nos conviene y no. Así es. Pues bien, amigos, yo espero que este video, por cortito que haya sido y el inicial, les haya gustado. Esperemos que sea el primero de muchos y que les haya dejado una reflexión, que los haya hecho analizar lo que hemos dicho. Si tienen algo que comentarnos, bueno o malo, ya saben, dedo para arriba o dedo para abajo, y procuraremos en la manera de lo posible contestar sus inquietudes, todos esos comentarios, porque andamos muy ocupados. De momento pues nos despedimos diciéndoles que vamos por la cuarta transformación.